Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves de Cultura, queridos amigos, día de la semana que sé que muchos esperamos con interés, con ilusión. Y hoy un tema interesante, diferente y del cual todos vamos a aprender. Hemos titulado al programa Religión en Japón. ¿Cuál es realmente la religión de los japoneses? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿De dónde procede gran parte de esa cultura que es muy diferente a la china? Algunos podríamos pensar que simplemente el budismo lo invadió todo, pero resulta que los japoneses han sabido conservar desde sus orígenes las raíces más antiguas de su religiosidad. Y hoy nos acompaña la maestra Flor Juárez. Ella es historiadora del arte, coordinadora académica del Centro Cultural La Isla de Minerva, ha colaborado y trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Pontificia y en el INVAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y también gran colaboradora de la Asociación Satori en Perú de Estudios Japoneses. Hoy nos acompaña Flor, a quien le decimos por su nombre con todo afecto y con todo respeto. Y bueno, estamos listos, yo la primera, a aprender religión en Japón. Bienvenida, Flor. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Te agradezco enormemente el que estés aquí y que nos des este tema novedoso seguramente para muchos, pero siempre importante para nuestra cultura. Muchísimas gracias, querida Rosa. De nuevo, agradeciendo una vez más que me brindes este espacio en tu programa y estar dirigiéndome a tus queridos escuchas, a tu querido auditorio. Y pues sí, también hablar un poquito de algo que es un poco o bastante desconocido para todos los mexicanos, como bien mencionabas, en materia de Asia, ¿no? Y creo que casi siempre cuando hablamos de Japón o pensamos de religión en Japón, nos viene la idea en específico el budismo zen. Cuando pues ellos tienen una religión autóctona, es decir, una religión nativa, que tiene el nombre de Shinto. Y bueno, empezando con el nombre, vamos a ver cómo se compone esta palabra. Y es que Shinto es la unión de dos vocablos. Esto es Shin, que significa espíritu noble, que en la religión Shinto se le va a conocer como Kami, que son estas divinidades, o a lo mejor lo que nosotros podríamos decir como dioses. Y To significa el camino. Entonces, cuando lo juntamos, pues se traduce como la vía del Kami o el camino de los Kami, que es porque, bueno, a través de esta vía es que el hombre nos van a enseñar cómo vivir en el mundo, cómo relacionarnos con ellos. Ahora, esto es importante, el Shinto, a diferencia de a lo mejor algunas religiones que conocemos que son como más cercanas a nosotros, no tiene un fundador, sino que el Shinto se dice que la única y verdadera fundadora es la naturaleza. Y de aquí es que vamos a comenzar a comprender la idea de cuál es la relación que tiene el japonés con su entorno, de dónde viene este respeto, de dónde viene esta reverencia hacia todo lo que le rodea, pero también de dónde viene este sentido de cohesión y unidad tan presente que se encuentra en los japoneses. También es muy importante decir que el Shinto, de nuevo, muy diferente a lo que podremos pensar, por ejemplo, en el catolicismo, en el islam, está basado en creencias muy distintas. No hay una institución única, a lo mejor como el Vaticano, sino que sus creencias y los rituales van a variar muchísimo de lugar en lugar.
Esto es que a lo mejor en el norte va a haber un kami, es decir, un espíritu noble local que sea muy importante para esa zona, pero en el sur no se conozca o no sea tan importante. Además también es una religión que ha crecido y se ha ido desarrollando vinculada a otras, por lo tanto va a haber muchísimos cambios en ella, va a haber muchísimas estructuraciones y bueno, hasta la fecha, si uno entra a un santuario shintoísta, puede que se encuentre a lo mejor una imagen budista o alguna imagen de alguna otra religión, y esto habla mucho del sincretismo, es decir, de la fusión entre pensamiento religioso que se ha desarrollado a lo largo de la historia de Japón. Ahora, también, y esto es importante saberlo, no es una religión de salvación como lo es, por ejemplo, el budismo, como lo es el hinduismo, el propio cristianismo, sino que el shintoísmo cree que el humano no es corrupto por naturaleza. De hecho, el humano es hijo del kami, porque, bueno, se va a creer, tiene la creencia de un kami supremo, ¿no? Un ser supremo, un uno del cual todo deviene. Entonces, todos somos hijos de ese kami, todos tenemos una relación y de ahí viene también la importancia en el respeto que hay hacia todo lo demás, ¿no? Todo el mundo natural, hacia árboles, hacia las piedras, hacia animales, hacia las cosas que a lo mejor podrían ser muy insignificantes. Todo es hijo del kami, por lo tanto, el hombre siempre debe buscar una relación armoniosa con su entorno. Y bueno, por eso no es una religión de salvación, porque el humano es bueno por naturaleza, por ser hijo del kami. Puede que tenga algunos errores, puede que cometa algunos que se les va a llamar como crímenes. Sin embargo, estos crímenes pueden tener, o uno se puede limpiar de ellos a través de ciertas ejercicios de purificación, ¿no? Y para esto, el ejercicio de purificación, hay muchísimos rituales en los que los elementos más importantes van a ser el agua. Como conocemos en muchas religiones, el agua es muy importante para poder lavarse el cuerpo y presentarse puro hacia el dios, o en este caso hacia el kami. También es muy importante, por ejemplo, la sal. Eh, la sal, de hecho, cuando hay encuentros de sumo, que el sumo es se cree que es como uno de los deportes que se jugaba, o bueno, que se presentaba ante los dioses. Entonces, cuando hay encuentros de sumo, se riega sal para purificar la escena. ¿Qué otra cosa? También tierra que sea de algún lugar sagrado, es decir, donde se encuentre algún santuario o donde se encuentre un kami ahí en algún sitio, o también tierra que provenga o arena Perdón, que provenga, sí. perdón, ¿a qué te refieres cuando se encuentre un kami? Porque de acuerdo a lo que nos Ujú, dices, el kami es el espíritu noble. O así sea, ¿a es. qué te refieres cuando donde se encuentre un kami? En donde haya un kami en algún sitio o en algún santuario. Ahora, qué bueno que haces esta anotación, porque el kami no únicamente puede encontrarse en un recinto específico construido para ese kami, sino que también va a habitar distintas cosas que puede habitar, por ejemplo, un árbol, puede habitar también una piedra, puede habitar también algún pozo, alguna cascada. Todos esos son los que se conocen como Yoshihiro o Mitamashiro, que es en donde se encuentra el kami ahí adentro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo es que se reconoce que hay un kami ahí habitando en este sitio natural? Pues eso tiene que ver con los sacerdotes y las sacerdotisas. Visualmente vamos a reconocer en donde hay un sitio así, porque va a haber una cuerda hecha con fibras naturales trenzada,
que el nombre es Shimenawa, y se va a colocar en el perímetro, ya sea a lo mejor del tronco del árbol o del pozo o de la cascada, porque esa cuerda me va a mí a delimitar el terreno sagrado en donde está habitando ese kami y el terreno del hombre, ¿no? El terreno mundano, podríamos decirlo así. Entonces, ese es el sitio donde nosotros vamos a encontrar esa tierra para purificarnos. Claro, pero cuando dices que la persona puede ir a buscar a donde está el kami, pues entonces yo que a veces puedo ser muy retorcida, digo, ok, bueno, pues yo agarro en mi jardín unos cuantos árboles, les pongo la cinta alrededor, digo, aquí está el kami. ¿Se puede? Ahí es más trabajo de un sacerdote saber si hay un kami ahí habitándolo, ¿no? O una sacerdotisa, que se haga un trabajo a lo mejor de invocación para que el kami esté allí. Entonces sí, ya hay un trabajo ritual. Ok, Ujú. ok, bien. Sigamos, sigamos, está interesantísimo. Y bueno, entonces, ¿qué otra cosa también es importante? Y hablando justo ahorita de kamis, de los sitios, el Shinto no va a tener imágenes como tal de sus kami, es decir, de sus dioses o de sus divinidades. Comienzan un poco a producirse a raíz de que llega el budismo. Y en realidad la religión como tal, el Shinto se va a comenzar a estructurar cuando llegue el budismo, porque y se va a reconocer a sí misma como un pensamiento religioso diferente cuando llegue esta otra doctrina. Entonces, bueno, las primeras imágenes van a ser talladas en madera y se dice mucho, alrededor del siglo VIII aproximadamente es que comienza la primera imagen o de la primera imagen que se tiene registro y se dice que se parecía a un Buda. Va a haber otras imágenes que van a representar como aristócratas, a princesas, a sabios, justo dándole esta imagen al kami como de personajes importantes que se encontraban dentro del imaginario japonés, que por supuesto pues eran todos estos funcionarios de la corte o sabios. Sin embargo, bueno, algo que es importante, no van a proliferar estas imágenes porque en realidad no se trata de adorar a la imagen en sí, sino de llevar una buena relación, ¿no? Eso es lo importante, la relación que se va a entablar entre el hombre y el kami. Y no es tan importante la imagen. La imagen, de hecho, o el objeto que podríamos decir que es en donde puede habitar el kami va a ser el espejo. Este espejo va a provenir de China. Los primeros espejos se van a modelar al estilo chino y se dice que se utiliza el espejo y en general este pensamiento aparece en muchas religiones alrededor del mundo porque el espejo refleja sin engaño. Entonces, el espejo va a reflejar la bondad y la naturaleza del kami y también la honestidad. Y se supone que también el mismo humano, al verse reflejado en el espejo, va a ver reflejado todas estas virtudes del kami en él mismo. Le va a recordar de dónde viene, que es hijo del kami. Pues por eso es que el espejo es muy importante como objeto. ¿Qué otro objeto? En lugar de imágenes, también tenemos la magatama. La magatama es una cuenta de jade que también su importancia y su trabajo se va a traer de China a través de Corea. Y la magatama se tienen registros que se utilizaban en épocas ya antiguas y que en estas épocas antiguas, vamos a hablar del siglo III de la era común, es decir, el siglo III después de Cristo, va a fungir como un puente. Es decir, va a ser el objeto por el cual el kami puede entrar al chamán o puede entrar a la sacerdotisa y se va a conectar con la persona, ¿no? A través de todo un ritual.
¿Cómo me dijiste que se llamaba esa cuenta de Jade? Magatama. Es que aquí la máquina dice esta palabra, quién sabe qué será. Ya Y sabes, no la son estas reconoce. cosas. No, 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 se la brinca. Ok, bueno, ok, perfecto. Y bueno, entonces, bueno, esas son tenemos otras imágenes, por supuesto, que se van a producir ya entrado el siglo XVII, el siglo XVIII, con el periodo Edo, cuando comienza la estampa japonesa, esta estampa que nosotros conocemos tanto, por ejemplo, la gran ola, ¿no? De Hokusai, esa es una estampa japonesa, que es cuando se retoman la importancia de todos estos mitos, de toda la tradición cultural, leyendas que que provienen de Japón, y bueno, se empiezan a presentar las imágenes de Amaterasu, que Amaterasu es la diosa central del shintoísmo, de Susanoo, que es otro dios, es la hermana perdón, es el hermano de Amaterasu. Y de hecho, bueno, ¿qué tan importante es el Shinto para Japón? Justo hablando de estos dioses que para muchos de nosotros es desconocido. El emperador que tenemos hoy en día en Japón y que es todo el linaje que ha habido a lo largo de siglos, se considera que es el linaje del sol. Todos ellos son descendientes de la diosa Amaterasu. Entonces, Amaterasu. Amaterasu. Ujú. Amaterasu. Y bueno, está lo que hace a estos emperadores como, podríamos decir, divinidades terrenales o semidivinidades en la tierra, ¿no? Porque todos ellos provienen de esta diosa. Y todo esto, toda esta información, pues se plasma en lo que conocemos como el Kojiki. Este Kojiki va a ser el primer texto, de hecho, escrito en Japón, que ya es bastante tardío, es perdón, del 700 de la era común aproximadamente. Y allí es donde nos va a hablar de todas las genealogías, de la historia de los kami, y no únicamente del kami de Amaterasu y de este linaje del sol, del imperio de Japón, sino también de otros kami que tienen que ver con clanes que son importantes para el gobierno japonés, ¿no? Entonces, ellos van a fundamentar su importancia por hablar de un kami que estuvo o que estaba relacionado con Amaterasu, porque hay una historia muy importante en la que se dice que Amaterasu se encontraba en sus parcelas del cielo y Susanoo, su hermano, que se traduce algo así como el macho impetuoso, le va a hacer muchas travesuras. Se dice que destrozó todos sus cultivos, que desolló a sus caballos y Amaterasu, muy triste, pues se va a esconder a una cueva. ¿Qué es lo que sucede? Viene un caos en el mundo. Y claro, ¿qué es lo que sucede cuando el sol desaparece? Pues el mundo se detiene, ¿no? No hay crecimiento, no hay comida, hay hambrunas. Y de hecho, esto es lo que estas son las actitudes con las cuales se viene a enseñar cómo se debe de comportar el japonés en comunidad. Y ahorita voy a aclarar un poquito eso más. Ujú. Eh, Acto seguido viene todo el caos y todos los kami se reúnen para tratar de sacar a Materasu de la cueva en donde se fue a esconder. Entonces lo que hacen es, pues en un árbol, que hoy conocemos como el árbol del Sakaki, van a colgar espejos, van a colgar magatamas jade, van a colgar muchísimas cosas, van a llevar música, van a llevar a una diosa que se llama Ame no Usume, y esta diosa va a comenzar a bailar y todos van a empezar como a hacer mucho ruido, ¿no? Entonces Amaterasu, así como que muy curiosa, pues decide salir finalmente de su cueva.
Entonces, todos estos clanes van a decir que ellos fueron de la parte o descienden de un kami que ayudó a que la diosa del sol, la gran diosa del sol, saliera de su cueva, ¿no? Ahora, en este mito, como yo decía, se van a fundamentar muchas cosas. Justo esta que yo le decía, cómo se comporta el japonés en sociedad, que es que se habla de que lo que hace Susanoo es uno de los crímenes celestiales. Y esto, de manera general, es no pensar en las consecuencias de los actos individuales. No pensar cómo algo que yo haga puede dañar a toda una comunidad. Y que en este caso Susanoo, pues lo que hizo es que se fuera el sol y pues hizo una catástrofe. Entonces, eso es muy importante para el japonés y esto es parte de por qué el Shinto es tan importante en Japón. Ahora, la otra parte también es lo que tiene que ver con la danza, con Ame no Usume. Ame no Usume, que es esta diosa del baile, y que de hecho de ahí se dice que proviene las kagura, que son las danzas sagradas que se representan en el shintoísmo. ¿Por qué son importantes? Porque también estas kagura van a dar a luz a por ejemplo, el teatro kabuki que hoy conocemos, que es una de las grandes artes de Japón, de las manifestaciones artísticas, o también el teatro no, que es uno de los teatros más antiguos. Entonces, de ahí también, esa es la parte importante culturalmente de Japón. Y bueno, un poco relacionándolo con esta idea de qué es lo que enseña a través de estos mitos el Shinto, es que si uno le pregunta a lo mejor a un japonés si es religioso, le va a decir que no. Sin embargo, el Shinto no es tanto como yo mencionaba, por supuesto es parte importante de la liturgia, los rituales, pero enseña cómo se debe de llevar uno el día al día, cuál es el respeto que hay con todos los demás. Entonces es tan inherente al japonés esta actitud de respeto, es tan inherente el respetar a la comunidad, el pensar siempre en los demás y no de manera individual, que por supuesto es obvio que parece que no practican nada, parece que no son parte de una religión, pero pues en realidad lo son, ¿no? Y es el Shinto que podríamos decir que corre en sus venas, podríamos llamarlo así. Esto nos explicaría entonces el por qué es una sociedad tan ordenada, están acostumbrados a pensar en el otro. Una de las cosas más impresionantes de Japón, no se encuentra basura en ninguna parte. Para un japonés nuestra manía de tirar basura en la calle es algo como que no se entiende, no se puede llegar a captar. Entonces, ¿tú crees que todas estas cosas obviamente están fundamentadas en las reglas, vamos a decir, de convivencia que el shintoísmo da? Entonces, más que predicar tal vez una religiosidad, practican los principios de esa. Continuamos con la maestra Flor Juárez, hoy hablando de la religión del Japón, el shintoísmo, donde seguramente tú, al igual que yo, estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, y siempre de lo que se aprende, sobre todo dentro de las religiones y las filosofías del mundo, siempre hay un mensaje absolutamente para todos. Porque recordemos que en última instancia Dios es uno, es el mismo para todos los seres humanos, y las diferentes formas en que hemos concebido nuestra relación con lo trascendente es siempre un camino para explorarnos y explorar nuestra realidad. ¿De qué manera quisieras tú cerrar esta intervención, este programa, con este tema que nos has traído? A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál sería para ti el mensaje fundamental del shintoísmo? Para mí sería la parte de sorprenderte de lo que nos rodea. Creo que el ser humano, por muchas cosas, hemos perdido la capacidad de sorpresa con lo que la naturaleza, con lo que la madre tierra nos ofrece. Y en lugar de apreciarlo, en lugar de ver a todos esos seres, a todos esos elementos que la componen, verlo como
una materia, como algo para consumo, verlo con respeto, ver que todo tiene su lugar, que todos tenemos una conexión y que finalmente tenemos que vivir en armonía y que cada quien debe de tener su espacio. Y esto, pues, es a partir de sorprendernos de lo hermoso que es y sorprendernos de las cosas magníficas de los animales, del aire, de los olores, de los colores. Y creo que eso el Shinto nos enseña mucho. Entonces creo que esa sería mi forma de cerrar esto. No, no hay que dejar de sorprendernos de la belleza de la naturaleza y respetarla. Sí, yo creo que el elemento de asombro, de sorpresa, bueno, la psicología hoy lo cataloga como una de las emociones positivas que debemos de Ujú. procurar evocar en la vida. Yo te quiero agradecer este programa que nos ilustra tanto sobre un área que pocos conocemos, pero que siempre nos lleva a la reflexión. ¿Algo más que quieras añadir, Flor? Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar de nuevo aquí, platicando contigo, platicando con tu auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, queridos amigos, pues nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la maestra Flor Juárez. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.